con más, esto es Activando la Mañana. De inmediato vamos a presentar a nuestra especialista invitada, Sheila Rosario del Orbe. Ella es psicóloga clínica y pues con ella vamos a tratar un tema de verdad que nos concierne a todos como sociedad. A propósito de la noticia que recientemente nos enteramos del robo de un recién nacido en la maternidad y que tantas veces pues hemos visto temas como este no solo en la República Dominicana. Bienvenida. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias doctora por estar aquí con nosotros. Mire, ¿qué padece una mujer que haga este tipo de cosas en una maternidad? Tal vez está en un hogar y el esposo le está exigiendo quedar embarazada y no puede, o cuáles son los trastornos que tiene una persona que cometa este tipo de errores. Bueno, mira, por lo regular, los motivos por los cuales una mujer puede cometer este tipo de hechos pueden ser bastante variados. Por eso es que es muy importante que siempre que ocurra este tipo de situaciones, se investigue bajo qué contexto ocurrió, ya sea a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico. Por ejemplo, uno de los que podemos mencionar está cuando la madre todavía no ha procesado de manera adecuada un duelo, que puede ser por la pérdida de un bebé o un aborto espontáneo, que en este caso el duelo viene siendo un proceso natural, un proceso normal en la vida del ser humano, en donde nosotros intentamos, vamos a decir, adaptarnos y aceptar a esa pérdida. Tiene varias fases, varias etapas, donde cada persona puede vivirla de manera distinta, ya que cada ser humano tiene diferencias individuales, no todo el mundo lo va a procesar de la misma forma. Hay algunos que van a vivir todas las fases, hay otros que no las van a tener o que no van a ser en el mismo orden en que se encuentran. Es un proceso normal, como mencioné anteriormente, pero ¿qué sucede? Que cuando ya se vuelve patológico, cuando ya se vuelve lo que es un duelo complicado, que ya viene a interferir o afectar todas las áreas de funcionamiento de la persona, entonces ya hay que intervenir de manera psicológica y algunas veces también a nivel psiquiátrico, que ya en ese caso la persona pudiera presentar en algún momento síntomas psicóticos, delirantes, donde esa madre que ha perdido ese hijo anteriormente puede incluso llegar a pensar que el hijo que está, o sea, el niño que se está robando, le pertenece a ella. En ese sentido, doctora, sería muy bueno, importantísimo que las familias dominicanas tuvieran la información de esta pregunta que le voy a hacer y también nuestras autoridades, porque, como bien usted explica, pudiera quizás esta mujer estar atravesando una situación de salud mental que la lleve a cometer este acto delictivo, el cual no defiendo, el cual estamos claros que debe de ir a la cárcel. Sin embargo, diría yo que quizás con un trato distinto, porque hay una situación de salud mental. En ese sentido, ¿cómo debería de ser tratada entonces aquella mujer que por una situación como esta, por una enfermedad, comete este acto delictivo y va a la cárcel, pero no precisamente recibe allí atención médica? ¿Qué se haría en ese caso? O sea, desde las autoridades, ¿cuál sería el manejo adecuado para esta mujer? Bueno, es importante que siempre se busque la intervención en conjunto con psiquiatría de un especialista en duelo. Eso es bastante importante, que también en los hospitales se invierta en este tipo de casos, porque tal y como tú acabas de explicar, no se justifica, pero también por el hecho de que ella haya cometido esa acción, tampoco la vamos a etiquetar, por ejemplo, como una persona que tiene psicopatía, porque las personas psicópatas presentan características en las que tienen un patrón constante de violación de los derechos humanos de las otras personas y por lo regular no sienten arrepentimiento. En el caso de estas madres que roban niños de la maternidad, aquí lo que estamos viendo es una persona que tiene situaciones de salud mental y que necesita obviamente una intervención tanto psicológica como psiquiátrica, porque realmente son situaciones que se dan debido a traumas que ellas hayan experimentado en su pasado e incluso pérdidas. Sí. Así es. Y por ejemplo, mencionaba este temido duelo
al que todo el mundo le huye, porque yo entiendo que quizás nadie quiere pues pasar por el proceso tan necesario que es precisamente el duelo. Entonces, en este caso, quizás poniendo el ejemplo de que se trate de una madre que ha perdido una criatura, entonces esto empeora pues si de repente con la depresión posparto, porque estas mujeres también pues viven su depresión natural posparto más el duelo de la pérdida. Claro que sí, eso es algo que puede afectar bastante con el mismo padecimiento de la depresión posparto, porque aparte de que estamos observando síntomas característicos de la depresión, ya después que la madre tiene a su hijo, en muchas ocasiones se pueden presentar delirios y hasta síntomas psicóticos donde incluso la misma madre puede, en ocasiones se han visto casos en los que la madre intenta incluso hacerle daño a su propio hijo. Wow. Ok, cuando una madre pasa por una de estas etapas de pérdida, de no poder concebir, debe buscar ayuda inmediatamente y cualquier persona, o sea, nadie está exento de cometer un tipo de locuras como esta si no busca atención médica y tiene una desesperación profunda por convertirse en madre. Exactamente, o sea, ninguna persona está libre de padecer alguna situación de trastornos mentales como Pero seres que humanos. llegue a ir a un hospital y llevarse a una criatura. Bueno, Puede realmente ser. Puede ser. Que cualquier persona, o sea, pueda llegar a estos extremos. Exacto, porque como seres humanos que somos, nadie está libre de padecer algún tipo de situación. Lo que se espera realmente es que se viva el duelo como un proceso natural. Sí. Sin embargo, hay personas que ya llegan a lo patológico. Entonces, en ese caso hay que buscar ayuda. Es necesario porque ya llega un punto que esto llega a afectar las diferentes áreas de funcionamiento de una persona, puede ser la académica, la social, la laboral, la familiar. Estamos presentando la cara de la moneda que habla sobre la salud mental, que es importantísima, no para justificar, sino para que esta persona, aparte de ser apresada, también reciba la ayuda psicológica necesaria. Pero pudiéramos también, doctora, ver el caso de una persona que no tenga ninguna situación de salud mental, que simplemente por quizás alguna razón u otra planificó el rapto de un bebé recién nacido y cuando sea luego presentado a las justicias, fingir una situación de salud mental. ¿Se pudiera eso? Y si es así que se pudiera, un especialista como usted podría determinar que lo que está haciendo esta persona es simplemente fingiendo un cuadro de salud mental. Bueno, para poder determinar si la persona está presentando un cuadro de salud mental, siempre es importante realizar una investigación profunda, donde se incluya lo que es su historial clínico, su historial familiar y un conjunto de evaluaciones o pruebas psicológicas que tienen que ver con cuestionarios de personalidad para ver si no se trata de algún trastorno de la personalidad. En ese caso sí puede haber situaciones en donde ocurre ya de manera premeditada, donde la persona incluso se planifica, Claro. incluso busca bebés que tengan la misma característica física de esa persona, sea porque estaban fingiendo un embarazo. Como en el caso de esas imágenes que estamos viendo, que ella fingió un embarazo por muchísimo tiempo. Sí, exactamente. Que incluso esto muchas veces ocurre para aferrarse a la pareja, justamente por ese miedo que tienen de que los vaya a dejar. Puede que haya sido persona que haya quedado embarazada anteriormente, haya tenido un aborto espontáneo, y por miedo al abandono, entonces le dice a esa pareja que sigue embarazada, no le informa del embarazo. Pero ¿qué sucede? Que aquí tenemos la presión del tiempo, porque son en ese caso 9 meses y ellas buscan ya esa solución. Pero ahí se mezcla un poco la salud mental con una planificación. Ahí se mezclan estos dos factores. Los factores de la salud mental, porque hay algo que quizás le está evocando a esta mujer, fingir que está embarazada y que va a tener un bebé, pero también la maldad de raptar, planificar el robo de un bebé. Sí, porque incluso en ese caso hay algo que hay que tomar muy en consideración. Y es que también una persona que esté en la capacidad de planificar todo eso, e incluso buscar a un niño que tenga las características físicas para que se parezca al padre, para que se parezca a la misma madre,
inmediatamente uno piensa no puede tener ninguna situación de salud mental, pero siempre es importante evaluar todas esas posibilidades, porque cuando ese tipo de hechos ocurren, por miedo al abandono, pueden ser personas que tienen un perfil incluso de muy baja autoestima. Así es, y por ejemplo, volviendo al caso de que se trate de una depresión, un duelo y demás, algo muy importante y quienes juegan un papel muy fundamental, los familiares, ¿qué deben hacer? Sí, en ese caso se debe trabajar con lo que es la psicoeducación. La psicoeducación es importante para que los familiares puedan tener esa información de qué consiste el trastorno que la persona está padeciendo, para que tengan ciertas pautas, varios tips para que ellos puedan darle seguimiento a su familiar, porque aquí es bastante importante que durante el tratamiento la persona tenga lo que es un apoyo de las personas que se encuentran a su alrededor, porque hay personas que quizás tratan de ayudar a esa persona que tiene depresión, pero no saben cómo hacerlo. Bien. Entonces, en ese caso es muy importante que se incluyan siempre las personas cercanas, los familiares, para que puedan recibir instrucciones de cómo lidiar con ese tipo de casos. Sí, además una persona que cometa este tipo de errores también está dejando secuelas y lastimando la salud mental de la familia, Claro. a quien le es raptado la criatura, que es una supuesto. mujer que acaba de dar a luz, sí, o sea, en realidad. Sí, claro. Y esto estaría afectando pues ambas familias e inclusive a todo el que le llega la noticia, por supuesto, es de preocupación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.